Estimados estudiantes, esta es otra clase o video que explica el contenido de la semana, en este caso 26, referido ya a la última unidad temática del año, que es Geografía de América Latina. En esta sesión en particular abordaremos los aspectos físicos de la geografía de América Latina, ¿ya? Una breve síntesis de la clase anterior: hablamos de la desigualdad en Chile en términos generales, como el concepto de desigualdad a nivel económico, ya cómo esto se grafica en la concentración de riqueza, en la grandes fortuna, en los bajos sueldos promedio de los trabajadores, en un bajo sueldo mínimo, en bajas pensiones, a través de los datos que fueron presentados. Y además de eso abordamos unos cuantos indicadores que son fundamentales para entender la idea de desigualdad y desarrollo de un territorio, como es el coeficiente de Gini y el índice de desarrollo humano, ¿ya? Algunos datitos de qué se trata, cómo se calculan, o qué variables consideran al momento de ser calculadas, y por último algunos datos a nivel global, en una infografía, en algunos mapas que fueron presentados, ¿ya? Ahora bien, entrando al contenido, ¿qué es América Latina en sí? ¿Por qué hablamos de América Latina? América Latina, o este concepto, se va a definir por la homogeneidad cultural. ¿Qué significa eso? Porque hay elementos comunes, similares, que comparte un territorio, ¿ya? Principalmente hay dos variables que a mi parecer son fundamentales para entender este concepto de América Latina. Una es la lingüística, el lenguaje que utilizamos, que gran parte del continente americano, o que llamamos América Latina, hablamos lenguas que descienden del latín, idiomas que descienden del latín, el español o castellano, como le quieran llamar, el francés y el portugués principalmente, ¿ya? Eso en gran parte del territorio, si tú te das cuenta, es el principal elemento unificador que tenemos, es el lenguaje. Por lo tanto, hay que exceptuar países, no sé, Surinam, Surinam y Guyana, que hablan holandés e inglés, las islas del Caribe, que hablan inglés, Belice en América Central, que habla inglés, y por eso tampoco se incluye Estados Unidos ni Canadá, ¿ya? Sino que se incluyen todos aquellos países que hablan español, que hablan francés, que son algunas Antillas, islas menores, en el Caribe, y el portugués en el caso de Brasil. Y también hay una homogeneidad cultural desde la perspectiva religiosa, ¿ya? Que tiene que ver con la religión católica. América Latina es una región eminentemente católica, creyente, ¿ya? De hecho, cuando el Papa viene a los países de gran parte de América Latina es como que llegara un rockstar, ¿ya? Porque mucha gente lo siente como un líder, una figura relevante. ¿Por qué? Por nuestra religiosidad. Recuerda que nuestra religiosidad católica proviene o tiene su origen en la época colonial, cuando llegaron los conquistadores europeos, españoles y portugueses respectivamente. Ellos impusieron una religión, que era la católica. Y además de eso, dentro de la religiosidad destaca el elemento mariano. Siempre es muy relevante destacar esta idea del marianismo, que es la vinculación que tenemos los latinoamericanos con la figura de la Virgen, ¿ya? Prácticamente todo país latinoamericano tiene su festividad de una virgen en particular. En el caso, las más famosas, las que uno más recuerda, por ejemplo, la Virgencita de Guadalupe en México. En Chile tenemos la Virgen del Carmen, está la Virgen de Antacoyo, está la Virgen de Los Vázquez, la Virgen de la Tirana. En Argentina está la Virgen de Luján. Y así sucesivamente, cada país latinoamericano tiene su propia figura de la Virgen que venera. Y ahí tenemos elementos culturales que nos permiten hablar de una región de América Latina, ¿ya? Así que los unifica. Recuerden entonces, hay aspectos lingüísticos y aspectos religiosos que son los fundamentales, que nos permiten entender esta unidad cultural que existe. Ahora bien, a nivel de espacio físico, América Latina se ubica desde América del Sur, toda América Central, parte del Caribe, y México, que se ubica en América del Norte. Si tú te das cuenta, en la imagen aparecen en gran medida los países que forman parte de América Latina, y quizá exceptuando Belice y esta zona, voy a colocar acá el puntero láser, esta zona de acá, que Guyana Francesa es parte de Francia, Surinam y Guyana hablan otro lenguaje, podemos hasta cierto punto excluirlo, pero al ser tan ínfimo se le engloba dentro de lo que es América Latina. Parte en México, está el Río Grande, que le llaman o Río Bravo, dependiendo de qué parte de la frontera estés, ¿ya? México, todo América Central, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y luego los países de América del Sur que todos conocemos:
Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil. Y en el Caribe, de aquí forma parte de América Central, tenemos la isla de Cuba, una Jamaica, por mucho tiempo fue española, después pasó a ser parte de colonia inglesa. Tenemos Haití, República Dominicana, que comparten la isla española, Puerto Rico. De aquí hay una serie de Antillas menores que muchas de ellas son de habla inglesa u holandesa, o francesa en algunos casos. Muchos de ellos son territorios considerados colonias. ¿Ok? Pero tenemos una imagen más o menos para que te hagas una idea de lo que abarca América Latina. ¿Ya? En términos generales, nosotros podemos decir que América Latina tiende a presentar, a grosso modo, en todos sus países, regímenes democráticos. ¿Qué significa eso? Que hay elecciones periódicas, informadas, donde la gente va y escoge a las autoridades. Más o menos turbia, más o menos corrupta, depende de cada país. O sea, casos de Venezuela o Cuba, por ejemplo, donde uno no espera mucha limpieza en el proceso. Hay otras que sí son más legitimadas, aunque usted no lo crea, las chilenas son de las más legitimadas en la región. La de Uruguay, la de Costa Rica tienden a ser bastante transparentes. Pero en toda la América Latina encontramos democracia, encontramos repúblicas que pueden ser unitarias, es decir, con un gobierno central, donde no hay estados o provincias que tengan un gran grado de autonomía, y estados federales, donde sí las provincias tienen un mayor grado de autonomía. Ejemplo de estado unitario: Chile, Perú, Uruguay, ¿ya? Bolivia. Ejemplo de estados federales: Argentina, México, Brasil, ¿ya? Son estados donde las regiones, provincias, o también llamados estados, tienen una mayor autonomía, ¿ok? Pero sí, quédense con esa idea. En América Latina, en términos general, hay democracia de tipo republicano, con estados que pueden ser unitarios o federales, dependiendo del caso. A nivel de economía, en términos generales, también América Latina se ha insertado en la economía neoliberal, ¿ya? En este mundo globalizado, eh, destacando por la exportación de materias primas, ¿ya? Productos que no requieren una gran elaboración. Por ejemplo, el cobre, carne, soya, trigo u otros productos, ¿ya? No es reconocido como una región industrializada. Hay países, sí, por ejemplo, Brasil tiene una industria potente. De hecho, recuerda que muchos de los buses que circulan por acá, ese típico, mítico Sol del Pacífico o Porteña, ese bus grande, muchos de ellos fueron ensamblados en Brasil, ¿ya? Argentina también un tiempo tuvo una industria incipiente, sobre todo de ensamblaje de vehículos, ¿ya? De hecho, marcas como Renault, Peugeot, tenían su casa ensambladora en Argentina, ¿ya? Hay países, claro, ejemplo como Costa Rica, que ha tenido un fuerte desarrollo de la tecnología. De hecho, muchos de los procesadores de computadora vienen con un timbre del lugar, y muchos dicen Costa Rica, porque fueron creados ahí, ¿ya? Pero fuera de esas excepciones, quizá en ámbitos bien particulares, en términos general, América Latina es un país que sigue teniendo una fuerte exportación de materias primas, ¿ya? Y también a nivel económico, América Latina debe ser de las regiones, junto con África, de las más desiguales del mundo. ¿Qué significa eso? Que hay grupos pequeños, élites, que le podemos decir, oligarquías, que concentran mucha riqueza y mucho poder económico, eh, que los lleva a tener un nivel de vida digno de los mejores países del mundo, y superando quizás las mejores condiciones que pueden tener en países como Alemania, Suecia, Dinamarca. Pero por el otro, desde la otra vereda, tenemos tenemos gente, perdón, con un nivel de pobreza digna de país africano, de país eh, del sudeste asiático. De hecho, eh, hay países donde el 5% o el 10% más rico vive mejor que en Alemania, y el 20% más pobre vive peor que en Mongolia o que en África. ¿Ya? La desigualdad. Y a nivel social, vamos a encontrar de la mano con la desigualdad esta inequidad social, ¿ya? Debido a tu origen, a tu apellido, a tu colegio. De hecho, una de las típicas preguntas que surgen en América Latina, de hecho, en las conversaciones comunes en la gente, cuando conoces a alguien: hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿En qué colegio estudiaste? Como las preguntas típicas que te hacen. Como que marca, como por decir que marca tu, cuando puede marcar tu ruta de vida, ¿cachai? Y también la discriminación.
En América Latina somos sumamente discriminadores, ¿ya? Y la discriminación sobre todo va ligado a temas de género. La mujer siempre está en una condición de inferioridad en cuanto a nivel económico, a nivel social, dentro de la cultura latinoamericana, porque está fuertemente influenciada por el machismo, ¿okay? Y también desigualdad a nivel de género, perdón, a nivel de diversidad sexual. Somos una región bastante intolerante con las minorías sexuales. Tendemos a ser bastante críticos, bastante peyorativos con ellos. Eh, Cosa de recordar todo lo que ellos lucharon por obtener una unión civil, por ejemplo, cómo muchas veces han sido discriminados en distintos lugares, comercios, en espacios públicos, simplemente por demostrar afecto entre ellos, ¿ya? Así que tenemos un panorama general de lo que es América Latina. Y ahora vamos a pasar a un ámbito más bien centrado en la geografía física, ¿ya? Hay que entender de que el concepto fundamental es que es diversa. América Latina es una región diversa. ¿Y eso en qué lo observamos? En los elementos que aparecen nombrados en el esquema. Hay cordilleras, tenemos desierto, tenemos volcanismo, tenemos selva, tenemos muchos ríos, tenemos acceso a océanos y mares, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante entender esta diversidad regional. A nivel de cordillera, recordemos que las cordilleras son cordones montañosos que están unidos entre sí, ¿ya? Son un conjunto de montañas unidas entre sí, donde tenemos, en el caso de América del Sur, la cordillera de los Andes, que recorre toda América del Sur, parte desde lo que es Colombia, Venezuela, y llega hasta lo que es el sur de Chile y Argentina, inclusive emergiendo después en la Antártica como Antartandes. Y por el lado de América del Norte tenemos, ejemplo, las Sierras Madres, que son dos cordones montañosos que dividen en forma longitudinal, sí, a lo largo, México, ¿ya? De hecho, también tiene la cordillera de los Apalaches en Estados Unidos. En Centroamérica también hay cordones montañosos que dividen la parte atlántica y pacífica. Podríamos incluir aquí también, podríamos incluso incluir acá los escudos que existen en Brasil, como el escudo de la Guyana y el escudo brasileño. O sea, existen diversos cordones montañosos a lo largo del continente latinoamericano, ¿ya? Ahí colocamos un par de imágenes que ilustran. En la imagen superior muestra la cordillera de los Andes a la altura de Quito, la capital de Ecuador, ¿ya? Y tenemos en la parte inferior una imagen que presenta la Sierra Madre Occidental. Eso significa la cordillera que da hacia el Océano Pacífico, o sea, más cercano al Océano Pacífico, ya en México. Si se dan cuenta, son dos tipos de cordilleras diferentes. La cordillera de los Andes, que se ve acá, no se ve vegetación, sino que se ve una cordillera más bien árida, con mucha nieve, ¿ya? Y en cambio, la Sierra Madre Occidental se ve una cordillera más bien con una alta vegetación. Puede significar diferencia de altura, mayor o menor humedad, condiciones de los vientos, latitud, etc. Todo eso influirá en lo que es en la vegetación y el paisaje en sí. Tenemos desiertos. Recuerden que los desiertos son zonas carentes de vegetación, ¿ya? Aquí yo nombré dos tipos de desierto, o dos ejemplos de desierto, de este desierto árido seco, que se da en el caso de Chile, en la zona de Atacama, el desierto de Atacama, ¿ya? Que aparece que en la imagen superior. Y en la parte inferior tenemos el desierto de Sonora, que lo comparte México y Estados Unidos, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, son desiertos diferentes, porque en el caso del desierto de Atacama no se ve nada de vegetación, o sea, nada. Quizás eso es lo que se ve al fondo, un color medio café claro, serán pastos secos, un tipo de pastizal, pero no se observa, como si en el desierto de Sonora, que hay arbustos, claro, son arbustos están adaptados a ese clima, pero no se ven, ojo. Y también es otro tipo de roca, es otro ambiente, pero ambos son desiertos. El volcanismo. Hay que entender que el volcanismo es tan simple como decir que es un lugar por donde sale el magma, el material magmático, a la superficie terrestre. ¿Ya? Eh, por norma general, los vamos a encontrar siempre pegados al Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque en el Océano Pacífico, recuerden que está el cinturón de fuego del Pacífico, que abarca todo el Océano Pacífico. De hecho, no solamente América, sino que pasa después
por lo que es la parte asiática de Rusia, pasa por Japón, por Corea, pasa por Filipinas y llega hasta lo que es Nueva Zelanda, ¿ya? Entonces tenemos un volcanismo presente en América Latina debido a este cinturón de fuego del Pacífico, y es por eso que se ubica al costado del Océano Pacífico, ¿ya? Principalmente, ahí te digo, el cinturón de fuego, y también se puede dar por tectónica de placas, porque, por ejemplo, hay zonas que son bordes de placas tectónicas, ¿ya? Y este movimiento de placas permite que salga el magma, ¿ok? Ahí tenemos dos ejemplos de volcanes. Uno es el Popocatépetl, que está en México, y el otro es el volcán El Reventador en Ecuador. Y ahí tenemos dos que, pues, se dan cuenta, son como el agujero por donde sale el magma. Ese cono que se forma, toma una forma como de cono, entre comillas, se da por las constantes erupciones de salida de magma que va dándole forma a, a este volcán para que finalmente tome esa forma tan característica. La selva de los bosques son agrupaciones densas de árboles y arbustos ya que están en el espacio y están siempre concentrados. O sea, vamos a encontrar mucha vegetación en un espacio relativamente reducido. Relativamente, o sea, la Amazonia es una selva gigante, pero por kilómetro cuadrado hay mucha vegetación. A eso se apunta. En el caso de América del Sur tenemos la selva del Amazonas, que es la más grande del mundo, que es la más archirrequete contra conocida. De hecho, en Chile también tenemos selva, que es la selva valdiviana, que es otro tipo de selva que es muy semejante a lo que es la selva negra, la zona de la selva negra alemana, ¿ya? Con otro tipo de vegetación, otro tipo de clima, con menores temperaturas. En el caso de Brasil es una selva de carácter tropical. Lo mismo que ocurre en Centroamérica. En Costa Rica, en Panamá, en Guatemala, encontramos selvas de características tropicales, con lluvia, con altas temperaturas, alta vegetación, ¿ya? Este ambiente húmedo genera dificultades respiratorias, en fin, son climas muy particulares y muy complejos para vivir en ellos, donde hay muchas especies exóticas de animales, insectos, anfibios, reptiles. Acá tenemos los ríos o los cursos de agua. Recuerda que un río es un curso de agua que fluye por la acción de la gravedad, por lo cual va de la mayor altura a la menor altura. O sea, va a correr siempre de la cordillera, va a ir bajando el curso de agua. En América del Sur tenemos tres ríos que son los principales, son las tres grandes cuencas hidrográficas, son los tres grandes ríos de América del Sur, que es el río Amazonas, el río de la Plata, que está en la frontera de Uruguay con Argentina, el cual se alimenta del río Paraguay, del río Uruguay, del Paraná, de una serie de ríos menores, y desembocan en el gran río de la Plata. Y tenemos también en la zona de Colombia y Venezuela, tenemos el río Orinoco, ¿ya? Que también él nace de la cordillera de los Andes y comienza a fluir el agua hacia lo que es el mar Caribe. Tres grandes cuencas hidrográficas. Y en el caso de América del Norte podemos destacar la situación mexicana, que ellos cuentan con el río Grande o río Bravo, dependiendo del lugar que yo me encuentre. ¿Por qué depende del lugar que yo me encuentre? Porque hace de frontera natural con Estados Unidos, ¿ya? Ese río, un lugar del río probablemente es territorio mexicano y el otro territorio del río es territorio estadounidense, ¿ya? Y por eso dependiendo, creo que si no me equivoco, me puedo equivocar, los gringos, los norteamericanos le llaman Río Grande y los mexicanos le llaman Río Bravo, ¿ya? Pero ahí tenemos un ejemplo de estos cursos de agua. Los mares y los océanos, ¿ya? Como mar, además de los mares territoriales, el gran mar que existe en América Latina es el mar Caribe. El mar Caribe se encuentra en la parte de los cercanos para la vertiente atlántica del continente, ¿ya? De hecho, en la zona de, vamos a volver un poquito al mapa un momentito, ¿ya? En esta zona, está acá se genera el mar Caribe, ¿ya? En toda esta zona. Esta zona se le llama mar Caribe y se le diferencia de lo que es el océano Atlántico, ¿ya?
El mar Caribe tiene características propias como un agua súper cristalina, es una zona con un fuerte desarrollo de la industria turística, debido al color de sus aguas, a sus arenas, a lo calmo que tienden a ser sus mares, ¿ya? Que permiten realizar el nado, por ejemplo. Son playas por lo general aptas para el baño. Y a nivel de océanos, tenemos dos océanos. El Atlántico, que da a la vertiente donde está Argentina, donde está Brasil, donde está Venezuela, donde están las Guyanas, donde está México, hacia ese costado. Y por el otro costado, donde estamos nosotros, está el Océano Pacífico. Está Chile, Perú, Ecuador, también está Colombia, que da Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos, la vertiente Pacífico, ¿ya? Tienen diferencias, por eso puse esta imagen, porque acá se observan las diferencias de coloración de las aguas. De hecho, no recuerdo cuál es cuál, lo siento chiquillos, pero una de estas es Océano Pacífico y la otra es Océano Atlántico, ¿ya? ¿Y por qué se genera eso? Por la composición mineral del suelo, por los nutrientes que el agua va moviendo, por el tipo de tierra, el color de la tierra, entre otros factores, hace que el agua sea de ese color. También de la cantidad de fitoplancton que existe ahí o microorganismos de los cuales se alimentan muchos peces. ¿Ok? Tienen diferencias, evidentemente. De hecho, cada una de las vertientes de océanos tiene una fauna diferente y propicia mejores condiciones para determinadas especies de agua. Peces, crustáceos, moluscos, mariscos. Por ejemplo, es muy difícil que tú encuentres langosta en el Atlántico o que encuentres centolla en el Atlántico. Se da más que nada para el Pacífico. Hay una serie de elementos ahí. ¿Ok? Y eso es en síntesis lo que yo les quería presentar hoy día, unas características generales del concepto de América Latina, ya, y puedes profundizar un poquito en la diversidad física que tiene la región. De hecho, quedémonos con esa idea, con la diversidad física que tiene América Latina a nivel geográfico. Somos una región súper diversa geográficamente, lo que entrega paisajes muy diferentes. ¿Ok? Eso en cuanto a la presentación. Y antes de terminar, déjenme cerrar esto. Ahí sí. La semana 26 de los apuntes hay una pregunta de desarrollo, que es las características generales de América Latina a nivel político, económico y social. Nombra los elementos vistos durante la clase que reflejan la diversidad física que presenta Latinoamérica. Recuerden, diversidad física se refiere a la diversidad de elementos naturales. Lo que hablamos de cordilleras, de ríos, de desiertos, de bosques, selva, entre otros. Define lo que significa bosque o selva y volcanismo. Luego hay una serie de preguntas de selección múltiple, una pregunta de selección múltiple, mejor dicho. Y luego viene la pregunta esencial de la semana 26, que es, ¿qué elementos vistos en clases explican la homogeneidad de América Latina? Recuerden que yo nombré dos elementos fundamentales que son el lenguaje y la religión. Ahí tienen que ustedes desarrollar esos dos conceptos y ver cómo ellos permiten explicar esta homogeneidad cultural o esta similitud cultural. La semana 20 indique la principal función de los agentes económicos. Recuerden ahí que tienen que revisar la semana 20, referida a economía. Y la semana 21, recuerden cuáles son los factores de la producción o factores productivos. ¿Ya? También nuevamente revisar los apuntes de esa semana. ¿Ok? Eso sería. Un abrazo, cuídense y que estén muy bien y espero que los pueda ver la próxima semana. Chao.